Hola, muy buenas tardes, muy buenos días. Bueno, antes que nada queremos agradecer al comité organizador del coloquio para, bueno, pues darnos el espacio y compartir nuestro trabajo. El día de hoy vamos a presentarles el trabajo titulado El diseño de información como estrategia de concientización sobre la exposición a factores de riesgos ergonómicos y ambientales de empleadas domésticas en situación de informalidad laboral. Les presento a mi compañero, el ingeniero Rubén Gerardo Gómez Rodríguez de la Universidad de Guadalajara y bueno, yo, la doctora Mariel García Hernández, de parte de la Universidad de Monterrey. Bueno, para contextualizar un poquito la importancia de este estudio, queremos hablarles de la informalidad laboral, pues según datos del INEGI en el 2023, pues existen trabajadores que no tienen protección o no tienen o no cuentan con seguridad social. Dentro de este grupo de trabajadores que de alguna forma no están regulados, podemos ver estas personas que pues tienen un empleo doméstico donde sí reciben una remuneración, pero no tienen un contrato. Y pues tampoco perciben o son acreedores a acuerdos legales. E inclusive pues no hay ningún tipo de medio que los respalde de forma escrita. En este caso encontramos pues a las empleadas domésticas en México. Para contextualizar un poquito más de manera particular, en nuestro país existen 2,4 millones de personas que señalan dedicarse a este tipo pues de trabajo, ¿no? Solo el 2,4%, que es una cantidad bastante pequeña, están afiliadas al IMSS y el 99% de estas personas pues carecen de un contrato escrito. Y además, el 86% de estas personas pues no perciben ningún tipo de prestación laboral como aguinaldo, vacaciones pagadas, entre otras. También podemos señalar que el 70% de este tipo de empleadas gana menos de un salario mínimo mensual, que estamos hablando aproximadamente de 6,000 pesos en el 2024. El 40% de esta población trabaja más de 48 horas a la semana y el 35% tiene entre 40 y 59 años, mientras que el 25% son mayores de 60 años. Los factores de riesgo que sufren este tipo de, digamos, de personas que laboran en este contexto, pues sufren por movimientos repetitivos, posturas forzadas y manipulación de cargas. Además, el laboral de manera informal impide el acceso a un equipo ergonómico o algún tipo de capacitación preventiva, precisamente para evitar, pues, este tipo de lesiones. También algunos de los factores que se detectan son jornadas extensas, presión y ambiente que pues de alguna forma ponen en riesgo o agravan también la fatiga física y mental que este grupo de trabajadoras pues presenta. Y bueno, queremos compartirles de manera más particular cuáles son estos factores de riesgo que las empleadas domésticas pueden presentar o a los cuales están expuestas. Tenemos los factores ergonómicos, donde podemos encontrar, como ya mencionamos un poquito antes, posturas forzadas, sobrecarga postural estática y la exposición a agentes químicos tóxicos. También encontramos factores ambientales como mala ventilación, condiciones visuales y auditivas deficientes y mala higiene del propio ambiente. Y por último, factores psicológicos. Pues claro, el estar en un contexto de inseguridad laboral, pues genera más inseguridad laboral en el sentido de la propia percepción. También puede haber un riesgo a tener o sufrir violencia laboral y también sufrir sobrecarga laboral. Entonces, y con base a todo este contexto que les compartimos, pues el objetivo de este estudio que el día de hoy le estamos presentando busca analizar los factores ergonómicos y de riesgos en trabajadoras domésticas que están en la informalidad mediante entrevistas semiestructuradas, las cuales se les hizo a 25 participantes representando el margen de error del 20%. Bueno, el diseño del método comenzó con la elaboración de un perfil de protopersona. Esto fue un perfil especulativo en función a las características que esperábamos encontrar en el usuario. En cuanto al diseño del método, comenzamos elaborando un perfil de protopersona. Esto fue un perfil especulativo en función a diferentes características sobre el usuario que estábamos buscando entrevistar.
En cuanto a factores demográficos o características demográficas, tenemos un perfil de unos 32 años de edad, femenino, nivel socioeconómico bajo, residencia en Guadalajara, Jalisco, con frustraciones como el dolor físico constante, los bajos ingresos, la falta de seguridad social, la inestabilidad laboral y la falta de reconocimiento, y las necesidades y metas que se plantean como soluciones a estas frustraciones: el acceso a seguridad social, aumentar los ahorros, aumentar sus ingresos, perdón, contar con ahorros y reducir el desgaste físico asociado con sus jornadas laborales. Después del perfil de protopersona, diseñamos un guión de entrevista semiestructurada para la aplicación a los participantes, que fue validada por expertos en el área de seguridad laboral y ergonomía. Los resultados de las encuestas fueron, bueno, de las entrevistas, perdón, el 50%, 52% fueron originarios de la ciudad de Guadalajara, la edad promedio fueron 43 años, y en promedio trabajaban 4 días a la semana, 6.5 horas al día. Esta jornada no era solamente en una sola casa, sino que era muy común que estuvieran dobleteando o pasando de una casa a otra para cubrir su jornada. Y en esta misma jornada fue muy importante recalcar que el 52% no tenía tiempo para descansar. En promedio, la experiencia que tenían como trabajadoras domésticas había sido de 12 años, y cada participante también tenía dos dependientes económicos. En cuanto a los factores ergonómicos, analizamos las principales actividades que realizaban. Eran barrer, trapear, lavar baños y lavar las estufas, que esto corresponde con los riesgos que ya habíamos encontrado en cuanto en torno al mantener flexiones de troncos o posturas forzadas, que puede aumentar el riesgo de lumbalgia crónica, o la sobrecarga postural estática, que puede afectar particularmente a región lumbar, cuello y miembros inferiores. Los resultados que encontramos con la percepción de síntomas musculoesqueléticos del cuestionario nórdico estandarizado de percepción de síntomas musculoesqueléticos, que adaptamos para el guión de entrevista semiestructurada, fue que las participantes, un 70% demostró o manifestó tener dolencias en la parte de la espalda baja, 66% en la espalda alta, 52% también en el cuello, en las rodillas y en las muñecas. En cuanto a los riesgos ergonómicos asociados a la exposición a tóxicos, encontramos que los químicos o el tipo de productos de limpieza que se suelen utilizar más frecuentemente son el vinagre, el cloro, los limpiadores y el detergente. Aquí una práctica muy importante que cabe destacar es la combinación de los de estos productos. La combinación más común que manifestaron hacer es la de cloro con limpiador, que esto puede producir daños importantes al sistema respiratorio, y también la de vinagre con agua, que es un poco más inocua, pero particularmente esta práctica de mezclar, perdón, limpiadores, puede ser mm, muy peligrosa, justamente por por la liberación de agentes tóxicos o agentes químicos que puedan ser dañinos para el ser humano. En cuanto a los riesgos ambientales asociados, aquí buscamos mucho encontrar o entender las condiciones sobre las cuales estaban desempeñando sus labores las empleadas domésticas, que fue una situación un poco interesante porque la mayoría respondió tener bastante buenas condiciones laborales, bueno, condiciones ambientales en cuanto a la iluminación y el nivel de ruido. Pero lo que sí fue un punto importante fue la suciedad en los hogares, que fue percibida con un 4.94 al pedirles que la evaluaran en una escala de 0 a 10. Los factores psicológicos, lo que encontramos fue que el punto 05 de los participantes contaban con contrato formal y prestaciones de ley. El 76% de los participantes reportó haber sentido niveles de cansancio altos al llegar a su casa, e incluso un 20% mencionó haber dejado trabajos debido a malos tratos o sobreexigencia por parte de sus empleadores. Lo que nos lleva a una discusión sobre el papel que puede tener el diseño de información en este contexto. Digamos, la información existe mucha documentación y guías de mejores prácticas para el cuidado de la salud en este tipo de ámbitos. Sin embargo, esta población se encuentra bastante aislada de la información necesaria para poder adquirir estas prácticas. Incluso el hecho de que solamente el 2.4% de la población esté registrada puede hablar de una necesidad para poder acercar la información de los procesos adecuados o necesarios para poder hacer el registro o el alta ante el IMSS.
Realmente el desafío en todo esto no radica en tener más información sobre el impacto de los productos químicos o el impacto de los riesgos ergonómicos que enfrentan estas trabajadoras, sino en traducir esta complejidad, traducir esta información y comunicarla de una manera que se pueda accionar y que pueda llevar a las trabajadoras a tomar mejores prácticas en su vida cotidiana y en su vida laboral. Entonces, hablamos de que las trabajadoras domésticas enfrentan riesgos laborales, condiciones precarias que afectan su salud tanto física como mental debido a la exigencia de estas tareas como un sistema que ya está normalizando esta vulnerabilidad. En este contexto, el diseño de información puede fungir como una herramienta para visibilizar los riesgos que contribuyen a la vulnerabilidad y catalizar acciones que se vuelvan transformadoras para este sector. Y muchas gracias. Esto fue el diseño de información como estrategia de concientización sobre la exposición a factores de riesgo ergonómicos y ambientales de empleadas domésticas en situación de informalidad laboral. Yo fui el ingeniero Rubén Gerardo Gómez Rodríguez. Y yo, la doctora Mariel García Hernández, y les dejamos nuestros datos de contacto por si tienen alguna duda o pues también estamos abiertos a colaboraciones respecto al tema. Gracias.